Segunda parte de estudio de la Torá, Bereshit y Génesis. Parte 2, capítulo 1 al capítulo 6. Cuando dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le das en el calcañar. Esto ya sabemos que tiene un doble significado, que se puede referir a una serpiente, al animal, pero que se refiere a mucho más que eso, porque luego en el futuro, ¿verdad? Los libros del Beri Hadashah, especialmente en el Apocalipsis, pues se identifica ya definitivamente a la serpiente en su verdadera identidad y sabemos lo que significa esto, que esa enemistad trasciende mucho más allá del animal, de entre el animal y la mujer. Y que esa mujer representa otra cosa más grande que va a haber después. Y esa simiente o descendencia de la mujer y descendencia de la serpiente, pues no son serpientitas, son otras cosas, ¿verdad? Son hijos desobedientes. Y son hijos de Yahweh desobedientes también, ángeles desobedientes y seres humanos desobedientes. Esas son las simientes de la serpiente. Y la descendencia de la mujer, pues son seres humanos. Y ya veremos cuáles seres humanos. Más tarde de eso nos enteramos. También yo quería hacer un comentario. Sí, ándale. No hay prueba de esto, pero de dónde Yahweh sacó las pieles para cubrirlos a ellos, ¿verdad? Obviamente, Ajá. me imagino que sacrificó algún animal, pero es lo que yo asumo, no sé. Pues lo tiene que haber sacrificado, lo tiene que haber matado él, aunque a lo mejor él mismo no lo mató. No, fíjate, no, él no les dio que hicieran sacrificios porque no había habido pecado. Pero luego de que pecaron, quién sabe si los instruyó y les dijo que entonces mataran algún animal todos los días para expiar ese pecado. Y con una de esas pieles entonces los vistió. Pero claro, vamos a no ser muy dogmáticos y decir que esto fue así, porque no lo sabemos, porque no está escrito aquí textualmente en la escritura y no lo podemos probar. Es una posibilidad, ¿no? Una Eso es lo que yo, posibilidad, ajá, esto, no muy remota, porque sabemos que los animales se usaban para sacrificio por el pecado y que Adán y Eva, ya habiendo pecado, pues podían muy bien calificar para que Adán les exigiera que hicieran sacrificios. Luego lo esto vemos un poquito más adelante, cuando Caín y Abel ya estaban haciendo sacrificios. Tal vez Moisés, cuando escribió esto, lo sabía, porque Moisés es el autor de todos estos primeros 5 libros, y él sabía sí, pero no quiso, ¿verdad? No quiso ser repetitivo, porque lo iba a contar un poco más adelante aquí, cuando se hablara de Caín y de Abel. Y entonces él lo entendía muy bien, sabiendo que por el pecado pues se requería el sacrificio para que entonces ese pecado fuera expiado a la vista de Yahweh, pero no Rafael, lo menciono. ¿Qué, Miguel? Rafael, no Dixon, Sí, ¿me Dixon, escuchas? dile. Sí, te escucho. Yo creo que sí hubo, o sea, también especulando, por supuesto, pero que también guiándonos por las escrituras, ¿no? Fíjate que Ujú. cuando los Kohanim hacían los sacrificios, que hacían los holocaustos, a ellos le quedaba la piel del animal, Sí, quedaba la piel. Es siendo posible que le haya usado una de esas pieles que sobraban, ajá, por eso, por eso para mismo pienso vestirlo. que es la relación, porque debería tener también, ¿no? Que de Sí. repente, bueno, ya que ellos hacían los sacrificios, le quedaba la piel del animal y con eso se vestían. Ujú, Para claro. o sea, estaban expiando el pecado mientras tanto, porque de todas maneras iban a morir, no iban a poder evitarlo. No había Claro, algo que les pudiera evitar esa muerte, pues. exactamente, ajá. Sí, pero podían sí por lo menos expiar ese pecado en el sentido de que se congraciaran con Yahweh todos los días, ¿verdad? Y pudieran todavía hablar con él, Correcto, no estar en esa situación de pecado que los aleja, porque dice que el pecado separa al ser humano de Yahweh Elohim. Y entonces ellos no correcto. querían, Yahweh no quería que hubiera una total separación, y tal vez les propició a ellos, ¿verdad?, que hicieran estos sacrificios precisamente para que se pudieran acercar a él. Pero ves,
coincido contigo y con Miguel, ¿verdad? De que no podemos decir, vamos a no decirlo esto así, pues, dogmáticamente, para que la gente no nos acuse de que estamos inventándonos cosas o qué sé yo cuánto. Aunque de Bueno, todas pero formas, si dijeran que nos inventáramos, no nos importaría, porque lo que estamos diciendo en nada contradice, ¿verdad? Lo que enseña Yahweh en las Escrituras, simplemente que lo estamos aplicando, algo revelado después a este tiempo, pero es algo que está perfectamente permitido y dentro del plan de Yahweh, el sacrificio de animales. bueno, Y pero es que entonces, podemos verlo en el sacrificio de Abel. Abel le tuvo que haberle traído animales a Yahweh. sí. No, O sea, Caín ¿para fue- qué eran entonces? No, No, Abel, Miguel, Caín Abel Caín era frutos. Ajá. era frutos Sí. Ah, y Sí, ok. entonces Abel Abel era era el animales. pastor y eran animales y Entonces le traía tenía lo que haberle mejor de traído su... animales para Sí, hacerle, o sea, para hacer, ¿cómo se llama? Holocausto, pues, sí, para sí. De Yahweh, hecho, vamos a verlo de ahora. pagano. Ahora Correcto. en el capítulo 4 de precisamente de este libro de Bereshit, de Génesis, pues entonces que se habla de eso, cuando entonces Adán y Eva por fin pues tienen sus hijos y se menciona esto de los sacrificios. ¿Verdad? Bueno, casi inmediatamente ustedes ven, solamente 2 o 3 párrafitos después de que él los vistió, pues ya entonces se entra en el capítulo 4. Y recuerden que antes no había capítulos, la escritura, la Torah no estaba dividida por capítulos, ni por versículos, ni nada. Simplemente era un recuento corrido y una cosa seguía a la otra sin estas divisiones. Dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda de Yahweh. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Algunas personas aquí piensan o insinúan, otros aseguran de que ellos eran hermanos gemelos y que simplemente fue que Caín nació primero, ¿verdad? Unos minutos antes que Abel, porque no se habla cuánto tiempo pasó. Puede haber sido en el mismo parto o puede haber sido en 2 embarazos distintos. Él dice, pues concibió a Caín y después, y dijo, he adquirido varón con la ayuda de Yahweh, pues, fue un varón que tuvo, dice, y después dio a luz a su hermano Abel. No se sabe cuánto tiempo pasó. La cuestión es que eran hermanos, si eran gemelos no importa, tampoco viene el caso, pero pues eran hermanos. Y Abel fue pastor de ovejas como ya leímos y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Cuándo creen ustedes que fue esto, hermano? Puede haber sido para 2 épocas. Todavía no lo sabemos porque no se han dado las fiestas. Pero dice, con el transcurrir del tiempo, en determinada fecha, Caín trajo a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. Y los frutos de la tierra pues se recogen para el otoño, para cuando es la fiesta de los tabernáculos. A menos que se refiera a un fruto de grano del trigo, que entonces sería para la fiesta de las semanas o Shavuot, en Pentecostés, en que se hace la recolecta del trigo. Pero no lo sabemos, pero es que ya voy a dar las cositas así, poquito a poco, y no todo de sopetón, ¿verdad? Nos va dando las cositas un poquito aquí, otro poquito allá, como dice en Isaías 28:10. También Abel, por su parte, dice el versículo 4, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Yahweh miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Por qué sería? Pues, vamos a ver, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Imagínense ustedes, se decepcionó muchísimo de que Yahweh pues no mirara con agrado a su ofrenda, pero la de Abel sí. Entonces Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha desmudado tu semblante? Si haces el bien, no se les ha aceptado, y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú lo debes dominar. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, lo asesinó. Se lo llevó para el campo, para afuera del huerto, ¿no? Para afuera de toda esta región donde estaban, ellos cultivando para los salvajes, y lo mató. Imagínense ustedes a dónde llegó el odio y la envidia, solamente porque Yahweh tuvo más favor hacia él en ese momento, hacia Abel, que hacia Caín. Madre mía. Ya tenían la simiente ellos, ¿verdad? Como Adán y Eva habían comido del bien y del mal, pues entonces eso le había afectado los genes
y los hijos que iban a tener, pues también iban a nacer pudiendo hacer el mal, así, indiscriminadamente, a lo loco, sin motivo. Imagínense ustedes. Por eso Yahweh no quería que todas estas personas empezaran a comer del árbol de la vida, de la inmortalidad, de la vida, que da inmortalidad, porque entonces iban a ser inmortales. Toda esta gente capaz de hacer el mal a diestra y siniestra, incontrolablemente. Y Yahweh los tenía que estar reprendiendo. No hagas esto, ¿verdad? El pecado está a la puerta. Mira la codicia. No le hizo caso y lo mató. Se lo llevó para el campo y lo mató. Versículo 8. Y ahora Yahweh tiene que maldecir a Caín, porque mató a su hermano, desobedeció. Imagínense ustedes. Obviamente, pues luego sabemos y nos enteramos de que el quebrantamiento de la ley, de los mandamientos específicamente, que son 10, que son la ley resumida, trae maldición. Y entonces aquí pues ya se sabe que matar, el homicidio, el asesinato, era malo, lo sabían, porque Yahweh se los había dicho, que no se mataran. De hecho, ya luego veremos que ni siquiera los animales se mataban unos a otros. Nadie había matado a nadie. Ningún ser humano había matado a ningún ser humano, y ningún animal había matado a otro animal. Solamente ahora, pues, ¿verdad? Según hemos dicho, posiblemente estaban... Bueno, sí, aquí nos enteramos ya concretamente de que sí, había sacrificios animales. Y ya no tenemos esa duda, y podemos decir que sí, que se estaban realizando sacrificios animales. Yahweh podía permitir al hombre matar animales, pero para sacrificio, no para comérselo, porque le había dado de la vegetación y los frutos para su alimento. No los animales, pero para sacrificios los permitía que los mataran. Y entonces en el 9 pasa lo mismo, aquel se esconde y Yahweh le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Miren qué cínico, para no tener que contestarle. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo a Yahweh, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Que esto es otra de las maldiciones también del que mata, que dice el que a hierro mata, ¿verdad? A hierro muere. El que es homicida, pues también, como dice la ley del talión, ¿verdad? Se le hace lo mismo que hizo a la persona. Ojo por ojo, diente por diente. Pues entonces aquí el Yahweh cobra vida por vida. Imagínense ustedes, mató a un ser humano, pues ahora tiene que morir él como ser humano para entonces que esa sangre que clama de la tierra, que está hablando a Abel allí diciéndole, me mató Yahweh, me asesinó. ¿Qué vas a hacer para justicia para mí? ¿Qué vas a hacer para remediar esto? Y Yahweh tiene que decir, pues, lo mismo que te ha hecho a ti, se le puedan hacer a él. Va a morir también, pero no se preocupen, ¿verdad? No es el fin, no es el fin. Son cosas que están pasando y Yahweh está lidiando con todos estos errores y todas estas cosas que son consecuencia del ser humano haber comido del árbol del bien y del mal. En el 15 dice, entonces Yahweh le dijo, no será así, no te preocupes, eso no va a ser tan fácil que te maten. Porque cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Imagínense. Y puso Yahweh Elohim una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. ¿Pero significa esto que iban a respetar esa señal? No, queridos hermanos. Cualquiera podía venir y desobedecer también, porque cualquier otro ser humano también tenía la capacidad de hacer el mal y de la desobediencia. Y podían matar a Caín. Y eso iba a significar que entonces ahora ese otro ser humano iba a tener que morir también por otro ser humano. ¿Ese de ustedes qué cadena? El hombre quedaba sujeto a que otro ser humano lo matara por el haber matado inocentemente a alguien. Ahora ya aquí pues Caín no era tan inocente, pero Yahweh pues le había prohibido a los demás seres humanos que lo mataran. Se lo estaba estimando como inocente, estaba diciendo, vamos a guardarle la vida para que esto no siga, para que esta cadena no se vaya a crear, que es lo que quiere, alguien quiere esto.
alguien que no sé quién es, más o menos ya voy a estar diciendo, él sí sabe quién es, pero no lo tiene sentado todavía en el trono del juicio. Él sabe que Hasatán, alguien está metido aquí haciendo esto, alguien con mucha sabiduría. Él sabe lo que está haciendo y ha hecho que ellos coman del árbol del bien y del mal para crear este caos otra vez aquí en la tierra. Y Yahweh pues quiere tratar de evitarnos que esto siga fluyendo generación tras generación. Y sabiendo que Caín es culpable, pues vamos entonces a poner una señal para que nadie lo mate, porque si lo matan, entonces sigue y tienen que seguir matando al que lo mató. Bueno, el 16 dice, y salió Caín de la presencia de Yahweh y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Al oriente, pues es al este, ya ustedes saben, allá como que, eso estaba en Mesopotamia, más o menos, el jardín del Edén. Y el oriente sería pues para allá, para la tierra de los medos, de los persas, o si siguió caminando, pudo haber llegado allá a la China, aunque para este tiempo, pues también pensamos de que la Tierra era un continente completo. Recuerden, la Tierra no se había dividido, no había habido cataclismo, no había habido el diluvio, no había ni siquiera nubes, no había ni siquiera lluvia, y todo tenía un clima completamente distinto, porque la Tierra pues no estaba como está hoy. Y entonces allí, dice en el 17, a donde él se fue en el oriente del Edén, conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y este es el primer caso donde se ve que un hombre pues tenga 2 mujeres, porque hasta ahora pues solamente se sabía de Adán teniendo a Eva y de Caín teniendo a su mujer. Pero entonces Lamec ahora tuvo 2. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta, los instrumentos de música. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído mis palabras, pues he dado muerto a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Miren lo que acaba de pasar. Otro asesino. Se encontró con Caín, tuvieron una discusión, dice, el muchacho me pegó, me hirió, y yo lo maté. Y resultó que ese era Caín, al que no se podía matar. Ahora 7 veces va a ser vengado Caín, como ya había dicho. Perdón, 70 veces. No, perdón, 7 veces. Y ahora Lamec, si lo mataba, lo sería 70 veces 7. Se está multiplicando la maldición. Esto, lo que Yahweh quería que parara, pues no está parando, porque pues el ser humano tiene su libre albedrío, Yahweh no se lo ha quitado. El ser humano pues tiene la capacidad de escoger hacer el bien o hacer el mal ahora, mientras que antes solamente podía escoger hacer el bien porque no conocía el mal. Y ahora tiene ese problema, que puede hacer las 2 cosas. Y se tiene que decidir cuál de las 2 cosas es apropiada y es buena, y no siempre lo decide bien. A veces dice que lo que está haciendo está bien y está mal. Miren, y aquí pues se le fue la mano. Tuvieron una discusión y agarró el mismo instinto, porque era pues familia de él, era descendiente de él. Tenía los mismos genes, el mismo instinto de asesinato, y lo mató. Bueno, entonces ahora nace Set, que es otro de los hijos de Adán y Eva, un tercer hijo que tuvieron, que no está involucrado en este lío, ¿verdad?, de Caín y Abel. No fue el que murió y no fue el que lo mató. En el 25 dice, y conoció a Adán otra vez a su mujer,
ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Seth, porque dijo ella, Yahweh me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Pues Caín lo mató. A Seth le nacieron también un hijo y le puso por nombre Enos. Y por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Yahweh, de la Escritura. Fíjense ustedes, se empezaron a regar por toda la tierra, todos estos hombres, todos esos descendientes. Y entonces ahora fue que empezaron los hombres a decir Yahweh. Parece que antes se lo usaban solamente Adán y Eva, obviamente. Abel lo conocía, pero lo habían matado. Caín era desobediente, quién sabe si no lo usaba y no se lo enseñó a sus hijos, porque estaba totalmente apartado de él. Y entonces se lo enseñaron a Seth, a este otro renuevo aquí, que venía como a sustituir a Abel. Un niñito bueno les nació. Vamos a ver si no también cometió errores. Pero por lo menos pues Seth era bueno. Y entonces pues no tuvo un hermano malo que lo matara. Se crió bastante bien. Tuvo hijos. Y entonces todos esos hombres empezaron a invocar el nombre de Yahweh. Mientras que por allá, por el oriente, pues estaban los descendientes de Caín matándose unos a otros. Porque era la maldición que tenían. Toda aquella gente se iban a estar matando unos a otros porque eran de la tribu de Caín. Imagínense ustedes que llevan esa maldición. Pues antes de pasar al capítulo 5 de Génesis, en este estudio de las Escrituras, ¿alguien quiere hacer algún comentario o aclaración? Que siempre pues hay algo que añadir, algo que comentar. Miguel, Dixon, los demás no los veo, están conectados, pero si están conectados todavía, pues pueden hacer algún comentario o observación. Pues a Miren, mí a me ver. llama la atención cuando Caín mató a Abel, cuando Yahweh le preguntó o le reclamó, me llama la atención que dice que la tierra era la que estaba no clamando, algo así, por algún lugar estaba, ¿no? Sí, si la tierra clamaba, la sangre de él clamaba desde la tierra, Entonces porque más la adelante, tierra quedó manchada por la sangre. un poquitito más adelante dice que la tierra se tragó, no la sangre. Entonces, la misma tierra estaba clamando porque recibió la sangre. Cuando lo mataron, esa sangre la tierra se la tragó. Y luego la maldición también que le dio a Caín era algo de la tierra también, decía. Por ahí estaba, pero ya no recuerdo dónde estaba. Se refería a algo de la tierra. ¿Ah? Perdón, Rafael, eso no querría decir entonces que la tierra había sido profanada. O sea, la Sí, tierra la era tierra había limpia, sido era profanada. Exactamente. en ese tiempo. Más adelante en la escritura dice que la tierra se profana cuando cuando asesinan a los hombres, Sí. cuando hay Hay derramamiento asesinatos de gente inocente. Ajá. Correcto. Sí. Imagínense ustedes, ¿verdad? Qué horror. De todo lo que estaba perfecto y que ya había quedado bueno en el sexto día, pues ahora miren cómo estaba. Imagínense, todo se estaba dañando ante sus propios ojos y él tratando de evitarlo, ¿no? Y poniendo prohibiciones. No hagas esto, ¿verdad? Ya tú mataste, pues nadie te mate a ti, vamos a terminar aquí el asunto. Pero el Sí, otro vino y mató y ahora hay que seguir la cosa. el 4:11 que dice, por eso tú serás maldito como la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano que derramaste. Si labras el suelo o la tierra, obviamente, no te dará más su vigor, serás un vagabundo sin descanso sobre la tierra. Sí, porque la tierra estaba como que resentida contra Caín por eso mismo. Fíjense ustedes, Yahweh puso esa maldición y ese sentir en la tierra y que produjera que le hiciera más difícil a Caín, pues labrarla, mientras que a los otros no. Sí. Primero se le había dicho a Adán que tenía que cultivarla, porque antes no tenía que hacerlo. Entonces, pero que para que le pudiera dar fruto tenía que labrarla, pero no estaba maldita. Se maldijo más o menos, o cambió luego de cuando se tragó la sangre de Abel. Ujú. Yo también tengo una pregunta
que habla Sí. que pues después que el Señor, ¿verdad?, expulsó a Caín de la tierra, ¿verdad? Luego él conoció una mujer y se casó. ¿De dónde salió esa mujer? Esa mujer puede haber sido hija de Adán, porque por ejemplo las hijas no se contaban cuando nacían. Ajá, él solamente se recuenta cuando nacen los hombres, los varones. Sí. Caín, Pregunta. Abel, Set. Puede haber sido una hija de una hembra que nació de Adán y Eva, o puede haber sido también, que obviamente pues ellos tienen que haber casado entre hermanos al principio, porque pues no había más mujeres, solamente las hijas de ellos mismos, con los hijos de ellos mismos se casaban. Igual que los Sí, animales que se casan y se procrean unos con otros, ¿verdad? sí. Porque yo siempre tuve ese no problema, sino que pues para no traer dogma, ¿verdad? Como que eso depende de Sí. pues antes de eso, ¿verdad? Como el Señor le dijo a los animales que se fructificaran, así mismo le dio esa ordenanza a Adán y a Eva, fructifiquen y llenen la tierra. Que yo Ujú. creo que, o Sí, sea, hay personas dicen que, bueno, no puede tener algo de realidad, ¿verdad? Es cuestión bueno, no lo sabemos, que aparentemente Caín y Abel fueron los primeros hijos después del pecado de Adán y Eva. sí. Ujú. O sea, que Por eso, fueron los primeros hijos después del pecado, o sea, que ya habían personas y seres humanos ya en el claro. Edén, ya... No necesariamente, fíjate, porque no habla Yahweh de que se hubieran conocido uno al otro, Adán y Eva, antes de eso. O sea, De- Por eso aparentemente se conocieron ya estando en pecado, fue que ellos se conocieron, porque si no, pues entonces hubieran nacido hijos, pues sin pecado, ¿verdad? Hijos sin esa mancha que ellos tenían. Y pues y no hay evidencia de eso, de que hubiera habido una descendencia de Adán y Eva que no hubiera estado sujeta al pecado, porque entonces estuviera pues contradicho mucho después del valor del significado del sacrificio de Yahshua y todo esto, que tiene que cubrir a toda la raza humana, porque toda, dice toda ha pecado, ¿verdad? Y toda está sujeta al pecado, no solamente descendientes de Adán y Eva después del pecado. eran descendientes de Adán y Eva porque ellos fueron los padres de todos, y bueno, más adelante se decía, Eva Sí. será llamada madre de todos la raza humana, algo así, o sea, aún nosotros nos podemos llamar hijos de ellos. Entonces, obviamente todos, según tuvieron a Caín y Abel, se centra más esta historia entre Caín y Abel por lo que sucedió entre ellos, pero sí, obviamente tuvieron muchos más hijos que no se mencionaron ahí y que pues de ahí salieron esas otras personas que casaban unos con otros porque para ese tiempo pues se podía, porque ¿cómo más se iban a casar si no iba a decirle, pues no puedo procrearme porque es mi hermana? No, pues para ese tiempo eso no existía. Sí. Por eso escuché que cuando el Señor entonces dice, ¿verdad? Que entonces Eva le puso, ¿verdad?, el nombre a Eva, creo que significaba madre de todos los vivos, algo así. Algo Creo así, que, ajá. por eso que, en pocas palabras, pero siempre he tenido esa ella, que aparentemente porque era madre de todos los que, ¿verdad? De los de que todos vivos en ese tiempo. Entonces, pues, siempre he tenido Sí, que iba a ser madre, iba a ser madre, porque recuerda que Yahweh ya les había dicho, aún antes de que se casaran, pues que fueran fecundos y que se multiplicaran y llenaran la tierra. Y entonces, pues con eso en mente, pues entonces es que Adán le pone el nombre a ella de eso, de que iba a ser madre de todos los seres humanos. Ajá. Pero no era que los hubiera ya, porque solamente Oh, estaban ellos dos. no hay problema, Sí. pues vamos a seguir. Y entonces, pues también quería mencionar, ¿verdad? Cuando lo que estamos diciendo, cuando Yahweh le dijo, ¿qué has hecho? En el versículo 10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿verdad? Y entonces él maldijo la tierra, lo maldijo a Caín, pero la tierra, él no maldijo la tierra, perdón, la tierra quedó maldita por culpa de Caín. Claro, por el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre, pues entonces ese versículo 10 que dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y recuerden que en Hebreos 12:24, Yahshua, que es el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Ves? Como que habla mejor que la sangre de Abel. Pues es como que es un antídoto para esa ¿Tú maldición ves?
lo opuesto. que ha habido en la tierra por causa de la sangre de Abel que se derramó aquí. La sangre de Yahshua fue bendición, todo lo contrario. Fue todo lo contrario, hizo todo lo contrario, revirtió, es capaz de revertir todo eso. Y lo revertiría completamente si toda la raza humana ahora mismo se convirtiera. Pues entonces, imagínate, el reino de Yahweh estaría aquí instaurado, pero eso no va a pasar porque solamente pues se están llamando algunos pocos, y esto entonces se va a hacer una realidad cuando entonces Yahshua instaure el reino de Yahweh aquí en la tierra al principio del 7º milenio, y todo lo ponga en orden y lo sujete a él. Entonces ahí sí, pues entonces la tierra va a estar sin esa maldición. Y de esto hay versículos que podemos encontrar más adelante, donde Rafael, se garantiza de que esa maldición se va a quitar. Sí. Rafael, una pregunta no, sino que creo, no estoy seguro si le escuché a Edward o sea que si ya en el jardín del Edén había habido pecado, ¿no? De por sí había habido porque ya Adán y Eva habían pecado, ¿no? Pero los hijos no lo tuvieron en el jardín del Edén, No, porque él los había echado ya fuera sí, claro. Sí, los echaron fuera. Eso es lo que quería aclarar. No, pero yo creo que lo que Edward había comentado era que él pensaba que en el jardín del Edén habían tenido otros hijos que no fueran ellos. Ah, no entendí entonces. Sí, no, pero por eso ya pues sería, debe hacer mucha conjetura, porque como no se dice de eso en la Torá. No, pero entonces, si pues, Adán si Caín y Abel fueron los primeros, debieron tener después los demás hijos también. O sea que eran menores, pues, por las niñas, las mujeres, pues. Claro, eran menores, sí. Porque ya no se contaban. Y también estaban sujetas al pecado porque pues habían sido, Claro. ¿verdad?, hijos paridas así de padres pecadores. Pero eso ¿cómo se dice? Toda duda o pregunta que se nos viene a la mente, como a todos y como a Edward, pues es válido decirlas porque así es que uno llega a la verdad. Claro, claro. Ajá, ¿verdad? No es que uno esté diciendo que fue así o enseñando, simplemente pues uno dice, habrá sido así, habrá sido de esta manera y eso. Son opiniones. Ajá, Sí, son opiniones, pero tenemos que tratar de armonizarlas con todo lo demás, ¿verdad?, que encontremos en las escrituras para ver si esta conjetura sí se puede dar, si tiene posibilidades o si no. Y entonces, pues lo que hablamos de los sacrificios, pues vemos que sí, ¿verdad?, que se puede haber dado, aun antes de nosotros habernos enterado aquí por medio de Caín y de Abel de que se estaban sacrificando animales. Es posible que lo estaban sacrificando los papás un poquito antes, porque ya después que hubo entrado el pecado en el mundo, pues perfectamente cabían los sacrificios animales. Pues entonces, también fíjense, recordemos en el pasaje en Números 35, 33, respecto a la contaminación de la tierra, que dice: así que no contaminaréis la tierra en que estéis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y ustedes ven aquí, miren qué paralelo. O sea que la sangre de Abel, que contaminó la tierra, no se podía expiar por nadie excepto mediante la sangre de que la derramó, que fue Caín. Y ahora la sangre de Caín quedó expiada, pero la sangre de Caín no, porque la sangre de Caín también fue derramada sobre la tierra. Y entonces ahora tenían que expiar esa tierra por medio del que la derramó. Lamec tenía que morir asesinado para que entonces la sangre de Caín fuera expiada, pero ¿quién iba a expiar la sangre de Lamec? Y seguía entonces la continua, el ciclo ¿no? De una cosa buena, pero hay que hacer una cosa mala para que una cosa salga lo bueno. Imagínense ustedes qué lío, ¿verdad? Esto lo sabemos que lo hizo a Satán, lo sabía muy bien que esto iba a pasar. Todas estas cosas, mezcló aquí el bien y el mal y se hizo un lío enorme, porque pues ellos no podían, no sabían administrar el bien y el mal, Adán y Eva, y entonces al hacer el mal cuando no lo tenían que hacer, causaban estos líos enormes, porque el mal solamente sirve, luego nos enteramos, para castigo, para cuando hay una situación de pecado y de maldición, y Yahweh justamente pues puede traer ese mal
porque él conoce, él lo sabe administrar, él sabe cómo ejecutar el mal justamente sin hacer estos desbarajustes y causarle la muerte a gente inocente y contaminar la tierra que no tiene nada que ver, que está pura. ¿Sí? ¿Alguien tiene el comentario? Sí, ¿escuchan? Ajá. Mira, no, lo que estaba verificando era sobre el comentario que dije, Edward. Lo que pasa es que si yo me voy en la Reina Valera, por eso era mi confusión, ahora la cambié de la traducción, que dice en el 20, Génesis 3:20, que dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Por eso entonces, Sí. por eso era la duda mía, porque en la Pero Reina aquí se está Valera dando... Ajá. da a entender Sí. como si que había Da a gente ya entender. viviendo. Sí, Entonces, pues si pero cambia de fíjate que... traducción, lo cambian. Sí, no, pero fíjate que esto se está dando desde Génesis 1, que hay un para adelante y un para atrás, Exacto, que es constantemente. como entra. Y esa fue En mi Génesis confusión, como es 1, para adelante y para atrás, pues uno se como que ajá, él habla de haber hecho las luminarias y luego habla de ellas otra vez, habla de las plantas y luego salen otra vez que las plantas las había hecho, habla del ser humano, de cuando lo creó y de la mujer, y luego otra vez en Génesis 2 o 3 vuelve y dice, y entonces hizo Yahweh a la mujer como si no lo hubiera hecho, pero ya lo había hecho, está repitiendo solamente, ¿verdad?, lo que había pasado. Exacto. Ajá, Pero que eso se ahora en usa esta. mucho, la repetición. Por eso fue que como vi, al cambiar la traducción, pues entonces esta traducción me dice que, ¿verdad? Que le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería, entonces aquí la cambia, ella sería la madre de todos los que viven. Eso es lo que debería decir, o ajá, como debería sonar. Sí. Exacto, que significa que Eva suena como un término hebreo que significa dar vida. Es lo que Ajá. dice aquí un comentario. Pero por eso fue mi confusión, porque ahora es cambiar, porque estaba seguro que lo había leído. Entonces dije, déjame cambiar la versión para ver entonces, y entonces pues me está diciendo lo que ustedes están comentando, que sería la madre de todos los vivientes. Sí. Pero está bien, ya entiendo por lo menos, según la traducción, pues que entonces que sería. Amén. Así sea, dígame. Sí, Hello. yo tengo en la traducción que dice dadora de vida o madre de los vivientes. Exacto, que sería madre de los vivientes. La traducción. Sí. Está bien. Pero ya por lo menos ya entiendo ya la enseñanza. Pasa que como me confundí con eso, como yo dije, eso yo lo he leído. Pero entonces al cambiar las traducciones, pues entonces me veo que las traducciones es lo que ustedes dicen. Hay 2 o 3 traducciones que dicen lo mismo. Sí. Reina Valera, pues no es la muy clara que digamos. Ajá. Sí, entonces pues, pero el modo de contar las cosas es ese, ajá, como quiera, eso de verdad, de que se repiten las cosas que ya sucedieron, como si se estuvieran mencionando por primera vez, es muy popular, porque cuando se está contando un cuento así como que tan largo y complicado como este, con tantos detallitos, la persona que lo cuenta, es como si nos lo estuvieran contando a nosotros que somos niños, ¿verdad? Y entonces para que no perdamos ningún detalle, pues entonces el que nos está contando el cuento o Moshe que lo escribió para que nosotros lo pudiéramos leer, pues recurre a repetir las cosas para que tengamos en mente de lo que él está hablando y sigamos el hilo de la trama, ¿verdad? Y entonces por eso habla de eso, habla 2 veces de la creación del ser humano y de cuando también lo que tenía que comer y todo ese tipo de cosas. Y entonces pues ahora podemos hablar de Génesis 5, donde se habla de los descendientes de Adán. Y se repiten también algunas cosas para que ustedes vean, cosas que ya se han dicho en el capítulo 3 y en el 4. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, o sea, de la descendencia de él, porque él fue el primero. El día que Yahweh creó al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Y se los llamó Adán, el día que fueron creados. ¿Por qué? Porque cuando dice varón y hembra los creó, solamente había creado a Adán. Pero él sabía que de Adán luego iba a sacar a la mujer. ¿Ves? Entonces tenía Adán, pues, cromosomas o capacidad de ser hombre y mujer, de que de él saliera una mujer, tener elemento ya dentro de sí para que Yahweh pudiera sacar de él una mujer.
Entonces lo llamó inicialmente Adán, porque pues fue el primer hombre que hizo, el primer ser humano. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Aquí ya pues se olvidaron de Caín, que estaba maldito, y el pobre Abel pues también se olvidó porque estaba muerto, ¿verdad? Todo pues pasa como que vamos a empezar otra vez aquí, como si este fuera el primer hijo de ellos. Fue a los 130 años que lo concibió. Entonces, engendró un hijo, dice, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y a los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Ves? Perdón, los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró muchos hijos e hijas. Aparte de Set y aparte de, por supuesto, Caín, que está maldito y por allá exiliado, y de Abel, que había muerto. Entonces quiere decir que pues Adán pues tenía 800 años después de que Set nació, y antes de que Set naciera tuvo ¿cuántos? 130, porque lo engendró los 130. O sea que el largo de la vida de Adán fueron 930 años en total. Sí, en el próximo lo dice. En el versículo 5 lo dice por si acaso, ¿verdad? A veces no lo dice. A veces este versículo no puede haber estado escrito, y como quiera podríamos descifrar cuánto fue que Adán vivió, por lo que dice en el 4 y por lo que dice en el versículo 2 y 3. ¿Puedo Pero aquí añadir nos algo? lo... Sí, añádelo. Pues no sé si tú lo ibas a comentar, pero algunas personas dicen que cuando Yahweh le dijo a Adán, Sí, no, dilo, Miguel. Ya sé lo que sí, vas a decir, pero algunas dilo. personas dicen, Yahweh le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol prohibido, ese mismo día morirás. Y hay personas que dicen pues que Yahweh pues o mintió o algo sucedió porque no murió el mismo día. Pero sí sabemos que para Yahweh un día es como 1000 años, y Yahweh se refería a un día de él, que son 1000 años. Y sí, Adán murió el mismo día que comió del árbol, porque murió a los 930 años. O sea que todavía para Yahweh era un día, no había ni pasado un día todavía. Si hubiera muerto después de los 1000 años, entonces sí hubiera sido una contradicción, pero murió a los 930 años, que para Yahweh es un día, 1000 años. Claro. Que lo digan las personas, es que es así, es así. Lo que pasa es que cuando leemos esto no lo sabemos, porque todavía no hemos llegado a la parte en las escrituras donde para Yahweh un año, un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿ves? Pero así ya lo podemos decir porque lo sabemos. Sí, ¿quién iba a Va a haber una preguntar? pregunta, yo, Dixon. Es una pregunta. Ajá. En tu Biblia dice cuánto vivió 930 años, ¿no? Ok, pero ¿cuánto dice que vivió antes de engendrar a Seth? Sí, antes de engendrar a Seth vivió 130 años. Dice Aquí dice que vivió, en la que tengo yo dice que vivió 230 años, y después que engendró a Seth vivió 700 años. O sea, lo que recalcando que hay un error en alguna de las traducciones. ¿Cuál es Sí, que esa? está Sí, diciendo una cosa. Esta sí, es es la posible. de la traducción Codes de Israel, israelita, la de que era de Diego Ascunzi. Ujú. Después que no pase de 1000 años, no hay problema. Eso, Correcto, exactamente. vivió Eso te iba a decir. 930 años. Ajá, porque todavía queda dentro de los 1000 años del primer día ese que él dijo que este mismo día moriría. Ajá. Y entonces, como Sí, Yahweh pero sabemos como que hay no es tantas mentiroso, personas que a veces dicen, bueno, pero está diciendo mentira porque eso dice la mía. Entonces, tenemos que ver que lo importante es que vivió 930 años. ajá, y que ninguna de las dos versiones contradicen la escritura, lo que se ha dicho antes, ¿verdad? Que ninguna hace quedar a Yahweh como Correcto. mentiroso. Eso es lo importante. Muy bueno, pero exacto, pero para las personas que tengan esa versión, pues qué bueno que tú lo mencionaste, ¿verdad? Para que vean que aún habiendo una discrepancia, pues todo está bien, no hay pánico aquí, ajá, todo está bien, todavía está dentro de la sana doctrina de que ese fue el primer día milenario, y de que dentro de ese día fue que Adán murió. Correcto. Pues entonces, y entonces también de una vez menciono que eso de que algunos traducen como 130 años y otros 200 años, pues luego podemos ir al texto y ver por qué. Porque es que la palabra como tiempos, años,
pues tiene ese problema, porque a veces dice un tiempos o dice 2 tiempos, y entonces cuando dice 2, pues entonces ya sabemos que son 200 años, pero a veces dice tiempos y no sabemos si es 1 o si son 2, ¿verdad? Como pasa en Apocalipsis, que cuando dice un tiempo, tiempos y medio tiempo. En muchas versiones, en muchas traducciones dice así: tiempo, tiempos y medio tiempo. En otras dice un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y es más fácil determinar que son 3 años y medio. Pero cuando dice tiempo, tiempos y medio tiempo, pues algunas personas se pueden romper la cabeza y decir, pero ¿tiempos cuántos son? ¿Verdad? Pero sabemos que son 3 años y medio. Bueno, entonces en el 6 dice, y Set vivió 105 años y engendró a Enos. Esto quiere decir que cuando Set tenía 105 años, engendró a ese hijo que se llama Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y engendró hijos e hijas. Se engendró a más hijos e hijas todavía, que no se mencionan por nombre. Muchos tienen que haber sido, imagínense ustedes, en 807 años, ¿cuántos hijos le habrá engendrado? 8. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Vivió un poquito menos que Adán, fíjense. Adán vivió 930 años, y entonces este otro que le sigue vivió 912 años. ¿Caín cuánto vivió? Nada, poquísimo, porque rapidito lo mataron. Abel, menos todavía, porque el pobrecito en la primera fiesta aparece, en la primera ofrenda de su sacrificio, lo mataron también. Ellos vivieron poquísimo. Hasta ahora el más que ha vivido había sido Adán, y el segundo entonces era Seth. Vamos a ver cómo sigue la cosa, a ver si siguen viviendo menos, o si hay gente que vive más, o somos. Y entonces ahora se habla de el hijo de Seth, que se llama Enos, en el 9, dice, y Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y engendró hijos e hijas. También tuvo montones. El total de los hijos, de los días de Enos fue de 905 años y murió. También vivió menos de 1000 años. Fíjense, vivió 905 años. 7 menos que lo que vivió Seth, que vivió 912. Y entonces, y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Fíjense también que cada vez engendran hijos más jóvenes en sus vidas. Tenía solamente 70 años cuando engendró a su hijo. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel. Y engendró hijos e hijas. Montones más también. En esos 840 años después que vivió. Y el total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Él vivió un poquitito más que Enos. Vivió 910 años hasta donde dice el texto aquí. Quién sabe si está mal traducido. Pero pues aquí el largo de vida fue un poquitito más. El 15 dice, y Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Yared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Yared y engendró hijos e hijas. Y el total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Aquí otra vez pues vive menos que todos los demás. Y Yared vivió 162 años y engendró a Enoc. Ahora este sí es el Enoc, fiel, aquel conocido que escribió el libro de Enoc, ¿verdad? Del que se habla en el libro de Enoc y se habla el libro apócrifo que se menciona más adelante en las escrituras. Y vivió Yared 800 años después de haber engendrado a Enoc y engendró hijos e hijas. El total de los días de Yared fue de 962 años y murió. Vivió un poquito más, pero menos que Adán. Y menos que su segundo hijo Set. El 21 dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y el 22 dice algo muy curioso. Y Enoc anduvo con Yahweh 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Yahweh y desapareció porque Yahweh se lo llevó. O Yahweh lo trasladó. Sí. Permiso, Rafael.
Sí, Creo que vivió más este señor que el mismo Adán. sí, fue el que más vivió, Matusalén. Matusalén, pero el otro anterior también, el papá de Enoch, creo que vivió más también. Mira la cuenta de lo que vivió y lo que Es vivió Adán, cierto, pero exactamente, 930, Jared y este fue vivió 900, 962. Ajá. correcto. Sí, tienes razón. Qué bueno que lo traes a colación porque es bueno hacer la corrección porque me equivoqué ahí. Sí, yo Correcto, pensaba, es para que fíjate, nadie vaya a acusarnos de que estamos diciendo cosas que no son. ajá, Por es que eso, yo pensaba y por eso hacemos el estudio, ajá, para rectificar y ¿verdad? Por eso ustedes participan porque por, pues dos cabezas y tres piensan mejor que uno. Y yo tenía la impresión Claro, siempre, claro, nos fíjense estamos ustedes, de que ayudando. Adán era el que más había vivido, a excepción de Matusalén. Y ahora veo no, que no, que está por en eso es que, Matusalén, por luego eso es que te entonces dicen, Jared y luego Adán. por eso es que Sí. dicen, estás más viejo que Matusalén. Ajá. No, pero eso yo lo sabía que Matusalén había vivido más que Adán. Ajá. Hasta el momento claro en que había nacido Matusalén, Adán, yo pensaba que era el que más había vivido. Pero entonces ahora, pues me acabo de percatar, fíjate, por lo que tú dijiste, de que sí, de que Jared vivió 962 años, lo cual son 31 años más que Adán. Vivió 31 años más que Adán. Y Matusalén, pues muchísimos más. Ajá, 969, creo que fue lo que vivió Matusalén, ya mismo lo vamos a leer. Pero hasta ahora ninguno ha llegado a un día de Yahweh, a 1000 años. Ninguno ha llegado a los 1000 años, sí. No, como dijo Yahweh, pues parece que eso iba a ser maldición para todo el mundo, que lo más que iban Para a el hombre, vivir claro. fue eso. Si Adán vivió menos de un día milenario, pues los demás también. El total de los días de Enoch fue de 365 años. Fíjense qué raro, ¿verdad? Casi lo que tiene un año calendario en días. Estos son días años. 365 años. Y Enoch anduvo con Yahweh y de separación porque Yahweh se lo llevó o lo trasladó. ¿A dónde? Pues con él. ¿A dónde vas? ¿Verdad? Se lo llevó para el cielo. ¿Cómo? Pues miren, a eso ahí hay que ver cómo fue que lo transfiguró, porque él no puede entrar en carne y sangre al cielo, pero de alguna manera Yahweh se lo llevó. Que no murió. No, su cuerpo no murió, se lo llevó, lo trasladó, lo transformó y inmediatamente lo tiene con él desde entonces. Igual que va a pasar con algunos seres humanos, ¿verdad? Si los sabemos, estén vivos y llega Yahshua, dice, pues nosotros en un instante, en la visera de Dios, seremos transformados. Así mismo. ¡Pum! De carne, de estar vivos, a ¡pum! A espíritus incorruptibles. ¿Cómo? Pues el milagro de Yahweh, Yahweh hace esas cosas. Los que están muertos es más fácil comprenderlos, porque ya están así, sus cuerpos en el sepulcro, como semillas que tienen que morir antes de que nazca lo otro. Entonces ahí después son resucitados y se levantan con esos cuerpos nuevos. Pero los que están vivos, ¡pam! Es en un instante que sucede. Una cosa milagrosa. El 25 dice, Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec, otro Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y engendró hijos e hijas. El total de los hijos de Matusalén fue de 969 años y murió. Y entonces hago el comentario también, fíjense aquí la cosa más curiosa, que se habla de un hijo aquí que se llama Enoch y de un hijo que se llama Lamec. ¿Verdad? Y ustedes se acuerdan qué pasó por allá, por el lado de la descendencia de Caín, que también había un Enoch, que le había nacido a él, y un Lamec. Esa generación era maldita, pues ya no la cuenta, y esos hijos pues no valen. Y dice que de hecho ya los mencionó allí y ya más nada. Después que aquel mató al otro, ¿verdad? Que Lamec mató a Caín, pues entonces ahí ya no se da mucho más detalle y entonces acá se suplantan esos nombres, esos seres humanos nacidos con esos nombres, pues acá vienen a nacer de una raíz nueva que vale. Que hay un Enoch, que hay un Lamec, que no mataron gente y que son santos. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, que engendró hijos e hijas,
Y el total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Todos estos otros murieron. La primera muerte, ¿verdad? Sus cuerpos, pues, se desgastaron de vejez y volvieron al polvo. Y están ahí los huesos en el sepulcro, hechos ya polvo. Es bien Y parecido, la- ¿verdad? Con Abraham, con Isaac, ¿verdad? Que era el único hijo, según Ismael no ha representado nada, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y después en Ismael se Parecido. dieron las generaciones para que supiéramos entonces dónde iban a tener esas tribus, quiénes eran ellos, su identidad, pero ya de ahí en adelante no se sabe más nada de ellos. No como, ¿verdad? Como de Yahshua, que se sabe pues el linaje después de los de Judá, de los de David, y está Yahshua y todo eso se sabe. En el caso de Ismael, allí quedan, o sea, se mencionan aquellos descendientes suyos, aquellos 12 tribus, y ahí queda. Ah. Porque pues esa descendencia no tiene trascendencia, no importa en la profecía, no figura. Así, ¿verdad? Como que de personas en específico. Sí, colectivamente sí figuran, y por eso solamente se dan nombres de aquellas personas que fueron que formaron los pueblos descendientes de Ismael. Pero en cuanto a personas así en específico dentro de esos pueblos, no se mencionan porque no figuran para nada, no son importantes. Excepto uno que otro, ¿verdad? Que se mencionan después por nombre, que son personas que hacen el mal y pues salen personajes también diabólicos de ahí, impulsados por Satán para hacer cosas malas. En el 28 dice, y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que Yahweh ha tenido que maldecir. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Fíjense que que el número tan bueno, el de Lamec, 37777, vivió como que eso fue en la plenitud. Número muy bueno. 777 no fue lo mismo que 930 años y 969, pero yo estoy seguro de que Yahweh, pues, los 777 años que murió, que vivió, pues se los dio muy bueno a Lamec. Porque fíjense ustedes que son 3 7 y 7 es el número de Yahweh. Y Noé tenía 500 años, engendró a Shem, a Cam y a Jafet. Engendró esos 3. Y este es el final del capítulo 5 del Bereshit. Si alguien quiere mencionar algo de todo esto que hemos hablado, de estas descendencias, de linaje de Adán, que de hecho no cuenta para mucho, ¿verdad? El linaje de Adán aquí, en todo esto, excepto el de Noé y el de Enoc, que no tuvo, pero Enoc es el único de todos estos porque trascendió, fue tomado para el cielo por Yahweh y está allá, lo tiene allí, y entonces los demás que van a trascender van a ser Noé y sus hijos, porque los demás van a perecer en el diluvio, si no perecieron antes, ¿verdad? Pero entonces de aquí solamente toda esta gente que se menciona, pues los demás murieron y los otros que quedaron vivos para el diluvio, pues murieron ahí, en ese juicio de Yahweh, y se convirtieron en personas desobedientes. Lo único que Noé salvó fueron los que fueron sus hijos y sus esposas, que se mencionan aquí, porque los metió en el arca. Y de ahí sale entonces otra vez toda la descendencia de los seres humanos de la tierra, salen de ahí. Todos los demás murieron en el diluvio o antes, ¿verdad? Entonces, amigos, de una vez menciono que Estuardo es el hermano de Guatemala que nos está haciendo el favor a la Quejilá, a todos los hermanos, porque pues él, igual que Dixon, sirve de diácono allá, igual que su familia en Guatemala, y entonces ellos hacen estas labores, ¿verdad? Desinteresadamente y gratuitamente por el amor que le tienen a Yahshua y a Yahweh y a los hermanos. Y entonces el que graba todos estos mensajes y graba también los audios, igual que Dixon, y los ponen en YouTube, que le hemos estado mencionando allá en la página web de Seguidores de Yahweh en el Judaísmo de Yahshua. Los pueden accesar allí y allí tienen los enlaces a esos mensajes de audio, y próximamente vamos a poner otros más.
Entonces ahora estamos haciendo en vivo grabando en vivo estos estudios de la escritura, porque los vamos a hacer en orden, ¿no? De todos estos libros, vamos en el orden que tiene el canon normal, empezando por Génesis, y planificamos con la ayuda de Yahweh, pues seguirlos grabándonos así, todos en orden, hasta que los tengamos todos, y así pues las personas cuando quieran ir a uno, pues pueden seleccionar ese y directamente a los libros que quieran escuchar. Aparte de que los pueden leer, ¿verdad? Lo estamos leyendo aquí también, pero lo estamos también dilucidando y estamos trayendo más luz con otros eventos que sabemos y con cosas que se mencionan en el Nuevo Pacto, en los libros del Nuevo Pacto. Bueno, la maldad de los hombres pues sigue aumentando, como vemos aquí en el Génesis 6. ¿Por qué? Pues porque por aquel lado allá, la descendencia de Caín, pues imagínense ustedes, eran asesinos todos, lo tenían en los genes, se estaban matando unos a otros y ellos aquí pues se habían ido para el oriente, se habían vuelto salvajes, bastante apartados de Yahweh, porque parece que esa parte de la descendencia no llamaban a Yahweh por su nombre, porque no lo enseñaban. Caín se sentía maldito, de hecho él mismo se maldijo, se dijo, sí, la maldición es mucha, que más de verdad me voy a hacer errante, voy a hacer todo lo que tú digas, Yahweh, pobrecito, ¿no? Y no resultó nada de ahí, de esa descendencia, nada más que maldad, más aparte de acá, de la descendencia de descendencia buena, de Set, ¿no? Y de los demás hijos e hijas de Adán y Eva. Y los hijos de Set, de la descendencia de Set, pues también hubo personas malas o que se contaminaron con la maldad de aquellos otros. Porque pues la maldad en vez de disminuir en la tierra, pues fue en incremento. Y ha seguido así hasta el día de hoy. Cada vez, en vez de haber menos maldad, pues hay más maldad, hay más iniquidad. Por eso luego veremos que Yahweh acortó el largo de los días que el hombre vivirá en la tierra, ¿verdad? En vez de estar viviendo 900 años, así, imagínense, 9 siglos, 8 siglos, pues ahora el hombre está viviendo menos de un siglo, vive 60, 70, 80 años, 90 lo más y muere. Eso es más o menos lo que vive el hombre ahora. Imagínense ustedes, ha cortado sus días, ¿por qué? Pues porque ya veremos aquí que mientras más tiempo vivía, más mal hacía en ese largo de vida, más tiempo tenía para hacer el mal a otros, contaminarlo y él mismo contaminarse más. Yahweh vio que eso era malo. Bueno, empecemos en el versículo 1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos e hijas, y no es que esté pasando esto aquí ahora por primera vez en Génesis, ¿ves? Pero no es lo mismo. Se está haciendo un resumen de lo que ya ha pasado en capítulos anteriores. Se está volviendo a mencionar, ¿verdad? Haciendo referencia a eso, de que fue cuando los hombres se comenzaron a multiplicar, y de hecho se multiplicaron sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos e hijas. Pues entonces sucedió esto, lo que dice en el versículo 2. Los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí de entre todas las que les gustaban. ¿Qué tiene esto de raro? ¿Quiénes son estos hijos de Elohim? Que no son hijos de los hombres, porque si fueran hijos de los hombres, si fueran seres humanos, nada de particular tenía que se casaran seres humanos con hijas de los seres humanos, con mujeres, porque eso pasaba todo el tiempo. Aquí había algo más. Estos eran hijos de Elohim. ¿Y quiénes son esos hijos de Elohim? Bueno, más adelante también lo entendemos claramente cuando los hijos de Elohim se presentaban allá ante Yahweh y eran los ángeles. Para ese tiempo eran los ángeles. Porque los ángeles eran considerados hijos de Elohim. ¿Por qué? Porque eran buenos y no habían pecado. O no se les había imputado pecado todavía. Y Yahweh los creó como si fueran hijos, ¿verdad? De una descendencia espiritual de él. Y los seres humanos eran hijos, pero de una descendencia espiritual y terrenal a la misma vez. Y carnal. Porque estaban las dos fundidas en una. Pero los hijos también eran los ángeles. Y después que pecaron y que pasó todo aquel lío, pues él los dejó de llamar hijos, y ustedes ya se darán cuenta también que ya no son hijos, y que los que son hijos son los seres humanos, que perseveran, ¿no? Se mantienen santos y que llegan a ser hijos e hijas de Yahweh, guardando la ley, los mandamientos y todo lo que lo ordena. Pues estos hijos de Elohim
seres celestiales, que no tienen nada que ver con los seres humanos que había aquí en la tierra, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Imagínense ustedes. Eso no les estaba permitido, obviamente, porque a los seres humanos se les había dado pues casarse y procrearse entre sí, según su especie, igual que los animales. Y los ángeles eran una especie distinta. Eran seres, no de esta tierra. No de carne ni de sangre, eran de espíritu. ¿Perdón? Quería añadir que las mujeres también para ese tiempo eran mucho más bonitas, o sea, eran un ser humano distinto al de ahora, o sea, que eran tan bellas que podían... Estaban más cercanas a la perfección y a la pureza que tenían cuando fueron creadas, porque no se habían corrompido tanto y no habían sufrido tantas enfermedades ni tantas cosas. Miren todo lo que duraban en vida. ¿Puedo 900 años, 800. hacer una observación? Sí, Eduardo. Salud. Mira, es que yo había escuchado también eso de los hijos de Elohim, ¿verdad? Pero tengo una duda, ¿verdad? Respecto con eso, porque tengo entendido que cuando, pues, ¿verdad? Satán fue enviado a la tierra, ¿verdad? Se fue con él y con los ángeles que le seguían, ¿verdad? Con una tercera parte, ¿verdad? De los ángeles fueron expulsados de arriba. Pero aquí todavía no habían caído, ¿verdad? Vamos atrás. Aquí todavía no habían caído, no había pasado eso. Pero estaban con él porque él había designado a muchos ángeles que estuvieran al mando de Hasatán para que hicieran todas estas cosas y presidieran entre todos el orden de la Tierra. Y quién sabe si de otros planetas también, pero en lo que nos concierne a nosotros, presidían la Tierra. Por eso que pues he escuchado esto, que cuando dicen los hijos de Elohim, obviamente se refiere a los ángeles, pero no los ángeles que están allá, sino los ángeles caídos. Y por eso a unos que sí, que abandonaron sus moradas celestiales, como dice, sus entonces, habitaciones. Pues, se unieron con él y entonces pues por eso fue que dice la palabra que ya Dios no toleró eso, porque pues se mezclaron, ¿me entiendes? Los ángeles caídos, obviamente. Eso es lo que he escuchado y me ha sonado, se arrepintió, ¿verdad? De haber creado el ser humano por hacer ese pecado tan monstruoso, obviamente. Por el lío que se había formado aquí. Exacto, pero que no eran ángeles reales, sino ángeles caídos. Ajá, claro. Sí, lo que pasa es que ellos consiguieron hacer esto, ¿verdad? Consiguieron hacer estos ángeles porque todavía la maldad de Lucero cuando tentó a Eva en el jardín del Edén por medio de la serpiente no se había castigado. Y entonces dice la Escritura que cuando una acción mala no es castigada, no se corrige inmediatamente, pues contamina a las demás personas o a los demás seres, a los demás que los rodean, porque ven que salió impune, que hizo esa desobediencia y que no hubo consecuencias. Y entonces pues los demás pues entonces aflojan ahí un poquito su obediencia y se prestan a que desobedezcan también. Y entonces esto es lo que pasó ahora. Pues aquel hizo aquello, Lucero, ¿no? Desobedió aquella cosa grandísima. Resultó que solamente la mujer, el hombre y la serpiente fueran malditas. Él no. Él explicó a los ángeles que tenía su mando. Oye, pero qué lío se forma aquí. Mira pero Lucero, ¿verdad? Yo haciendo, ¿no? Conjeturas aquí que pudieron haber pasado porque ellos se hablaban entre sí, obviamente. Tienen que haber traído todo este lío que yo he preguntado. Pero ¿quién está bien? Pero estará bien todo esto que ha sucedido, porque mira que estos seres humanos se están matando por esto que pasó, entró el mal en el mundo. No se preocupen, yo soy el que preside la tierra. Esto está todo bien, confíen en mí. Yo soy el más sabio que ustedes no pueden cuestionar nada de lo que yo esté haciendo. ¿Ven? Por eso Yahweh no me ha maldito ni nada, todo está bien, no se preocupen, que esto es así. Esto es así, yo sé lo que yo estoy haciendo y yo estoy siguiendo órdenes de Yahweh. Lo que pasa es que el ser humano pues es como un instrumento, un gusanito, una cosita así que pues se pueden morir y se pueden morir, no importa.
Nosotros somos los que sabemos y estamos al mando, ¿verdad? Muchas cosas le tiene que haber dicho a Satán a sus ángeles para engañarlos, y los ángeles que eran ingenuos se las creyeron. Como quiera, no tienen mucha otra opción, porque Yahweh mismo los había puesto al mando de Lucero. Y Lucero, imagínense ustedes, ellos los tenían que obedecer, porque si lo desobedecían, entonces ellos eran considerados desobedientes y podían entonces ir a destrucción por desobedientes a Lucero. La verdad que los pobrecitos quedaban entre la espada y la pared, de estos ángeles que desobedecieron. Entonces aquí, pues claro, como vieron que todo esto, el lío que se formó en la tierra, pues parecía normal y no se castigaba, pues parecía más normal todavía. Y que todo estaba bajo control, y que todo estos líos que estaban formándose, maldades y cosas, pues también está permitido que bajemos y tomemos a estas mujeres que se ven tan preciosas. Y miren esos pelos largos, esos cabellos que tienen, morenas, rubias, de todos colores. ¿Y por qué tienen esos cabellos tan largos? Y son tan bonitas. Y miren cómo hablan. Y tienen seducción y tienen todo. Ay, ya para este tiempo, pues imagínense cómo estaban las mujeres. Eran tantas. Y entonces no les quedó opción tampoco, porque los ángeles, estos ángeles, ahí fue que cayeron. Había caído Lucero nada más hasta ahora, ¿verdad? Metiéndose allí en la serpiente y haciendo todo aquel show allí para que Eva pecara. Pero los demás ángeles estaban todavía al margen, no habían caído. Y ahora fue que cayeron porque Lucero los hizo que cayeran. Pues los indujo. Y entonces ahora nosotros nos mezclamos con estas mujeres. Vamos a tener hijos también, como tienen los seres humanos. Nosotros no los podemos multiplicar porque no tenemos cuerpo, ni genitales, ni nada, ni órganos reproductivos para multiplicarnos así. Y así como Yahweh quiere que llenemos todo esto. Vamos a llenar el universo nosotros ahora. ¿Se puede, Lucero? Sí, claro que se puede, yo lo digo. Yo presido la tierra. Vamos para allá abajo. Vénganse todos. Tomen de todas las hijas que quieran, de las más lindas. Y así hicieron y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. ¿Verdad? Y se procrearon con ellas. Imagínense ustedes, ¿cómo? Bueno, pueden haberse metido en cuerpos de otros seres humanos para entonces así por medio de ellos tener relaciones con ellas. O se materializaron, que también lo podían hacer. Pues todo esto tomó tiempo. Satán lo iba ideando así, se lo iba inventando mientras así improvisaba, mientras que Yahweh tenía un plan. Bueno, tenía un plan ya que estaba fijo y él conoce el fin desde el principio, dice la Escritura. O sea que Satán no pensaba de que todo esto que él estaba improvisando, Yahweh no lo podía ver lo que iba a pasar ni sabía cómo contrarrestarlo. Porque lo que Satán y lo que Lucero y sus ángeles no sabían eran que los ángeles también tenían que ser probados. Y esta era una prueba a la que estaban siendo sometidos. Y ellos no lo sabían. Y pensaban que desobedecían y se iban a salir con la suya. Y no iba a haber consecuencias. Pero las iba a ver. Y Yahweh les estaba permitiendo a ellos, por medio de su libre albedrío que les había dado, que hicieran también lo que les daba la gana. Porque recuerden que ellos conocían el bien y el mal. Los ángeles conocían el bien y el mal. Lo dice la Escritura, al principio lo leímos. No sea que se hagan como nosotros, conociendo el bien y el mal. Ellos conocían el bien y el mal. ¿Y qué empezaron a hacer aquí ahora? A administrar el mal a diestra y siniestra según les daba la gana. Hacer lo incorrecto. Se salieron de su molde de perfección, donde tenían que ejecutar solamente el bien. Y si había una ocurrencia de mal, ¿ve? Esa tiene que venir por una necesidad justa sobre la tierra, que algo que hubiera pasado. Y entonces Yahweh los hubiera eximido de haber ejecutado ese mal, porque lo hubieran hecho de forma justa y correcta dentro de lo que cabe, ¿no? La aplicación del mal, según Yahweh la diseñó, porque no le diseñó para esto, para que se ejecutara. Si me dio la gana de hacer esto, vamos a hacerlo. Me place aquello, vamos a hacerlo. Me gustaron las hijas de los hombres, vamos a tomarlas, ¿verdad? Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Cosas erráticamente malas, mal hechas, que no estaban planificadas, ni que venían del mal, de hacer lo que les daba la gana. Y todo eso viene, pues, ¿de dónde? Del orgullo que hay en los seres, incluyendo los seres celestiales, en los ángeles. Y de hecho ese fue el pecado de Lucero, porque él fue creado perfecto, y andaba en perfección y en fidelidad y en armonía a la ley de Yahweh y a su plan, hasta que iniquidad fue hallada en él. Se enalteció,
dice en Isaías, ¿qué es eso? Orgullo, se llenó de orgullo. Y se quiso sentir más que Yahweh y hasta con el poder de tumbarlo, de darle un golpe de estado y de usurpar su autoridad. Y eso es lo que está haciendo aquí. Él se quiere ahora multiplicar y llenar la tierra. De Él los quería tener caídos. hijos él. Tener hijos él, según Yahweh también los había querido tener. Y lo estaba pensando tener con Ujú. hombres y mujeres perfectas que él quería perfeccionar, pero ahora él está metiéndose otra vez a usurpar y hacer lo mismo que Yahweh a su modo, sin seguir las directrices de Yahweh. Pues imagínense, entonces ahora Yahweh vio todo esto y dijo en el versículo 3, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, como dice, él es carne y yo soy espíritu. Yo no voy a estar hablando con una criatura aquí desobediente que no es nada, que es un pedacito de carne que se muere y que se hace nada de polvo a la tierra. Y yo pues soy obviamente el creador y el dueño del universo. Yo no voy a estar aquí. Pues imagínense ustedes cambiando pañales, como quien dice, al ser humano cada vez que se haga pis o po. Que eso es lo que Yahweh estaba haciendo, tratando de remediar todo el tiempo. Y el mal seguía en aumento y las cosas seguían saliendo mal. Y Yahweh está escongoneando al ser humano, ¿verdad? Y tratando de salvarlo cuando el ser humano no le importaba que lo salvara. Ya. Entonces, pues dijo, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años, ahí determinó ya cuánto era lo que el ser humano iba a vivir, ya no eran 800, ni 900, ni 777, ni nada de eso. Iban a ser un promedio de 120 años, cifra muy significativa, porque esto también es lo que el hombre va a vivir en el reino, y después lo vamos a ver, porque Isaías lo dice, ¿verdad? Que el que no viva, que no llega a 120 años va a ser considerado pues maldito y que no sumó para mucho. Dice el 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Elohim, los hijos de Yahweh, los ángeles estos atrevidos, se unieron a las hijas de los hombres y les dieron a luz hijos. Estos son los seres de la antigüedad, ¿verdad? Hombres de renombre. En algunas escrituras pues traducen antigüedad mitología. Mitología no es que sea mentira, claro, es algo falso, pero que existe, porque la falsedad existe. Entonces estos eran híbridos, estos héroes. Y entonces dice, los hijos que le nacieron eran los nefilim, ¿verdad? Ya no dice seres humanos, no les nacieron hijos e hijas, el hebreo dice nefilim, que no es lo mismo que hijo ni que hija. Nefilim. ¿Y por qué no los llamó Yahweh? No los llamó hijos e hijas. ¿Por qué los llamó Nefilim? Pues porque no eran hijos e hijas normales de hombres y de mujeres terrenales. Eran hijos de mujeres terrenales con seres celestiales caídos que les dio la gana de juntarse con estas mujeres y procrear esos hijos. Y nacieron, imagínense ustedes, pues como que mitad seres humanos y mitad ángeles con poderes y con cuerpos más grandes y más poderosos, porque eran mitad y mitad. Y se convirtieron en héroes de aquellos días. Hombres de gran renombre, por ejemplo, Heracles, Hércules, Neptuno y todos esos seres humanos. Que la gente dice que no existieron, sí existieron. Eso existieron, lo que hace es que murieron en el diluvio. Existieron, entonces tenían poderes, ¿verdad?, sobrenaturales, siendo que eran hombres. Y tienen estaturas grandísimas, siendo que eran hombres en carne y hueso, pero eran más grandes y eran más poderosos porque eran una mezcla, fíjense ustedes, de hombres con ángel, una mezcla ilícita y desprogramada, porque Yahshua también fue una mezcla, pero programada. Y Yahweh que dijo, no lo voy a hacer un gigante, vamos a hacerlo así como normalito. Yahshua va a ser hombre, pero igual que los demás, no así estas cosas grotescas, ni abusador. Porque luego veremos que estos hombres hasta se comían unos a otros. Estos Nefilim se comían a los seres humanos. Y eran violentos. Robaban, se comían. Imagínate tú, para alimentar eso. Dejaban un pueblo completo con hambre para ellos comer. Porque eran así, eran dados a todos los placeres carnales. Bueno, el versículo 5 dice, y Yahweh vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos en su corazón eran solo siempre hacer el mal. Imagínense ustedes, ya ni siquiera un poquito de bien hacían.
Eran salvajes, como quien dice. Vivía cada uno para sí, jalaba cada uno para su lado. Era quítate tú para ponerme yo. Esa era la mentalidad del hombre. ¿Por qué? Pues porque ahora también tenían los nefilim viviendo entre ellos. Imagínense ustedes, opresores. Y ellos, pues, imagínense, tienen que defender. Y eso los hacía voraces, los hacía malos, los hacía violentos, los hacía agresivos, los hacía todo. Y se volvieron agresivos con los nefilim y unos a otros. Y de nada les sirvió porque como quiera otros se volvían en contra de ellos y los se mataban unos a otros. Aparte de todo lo demás que los ángeles le enseñaron a los seres humanos a hacer aquí, cuando bajaron a la tierra y los empezaron a enseñar y se empezaron a casar con las hijas de los hombres. Y le enseñaron, pues después lo vemos en otros sitios, las hechicerías, la idolatría, ¿verdad? Los maquillajes, la música, todo eso se lo enseñaron los ángeles. Que Yahweh se los pudo haber enseñado a ellos la música y cosas así, pero recta y bien hecha. Pero los demonios estos ángeles caídos, ahora convertidos en demonios, pues las enseñaban a su manera y no de la forma correcta, ni lo bonito de la música enseñaban. Y enseñaban cosas para invocar música, para invocar demonios, en vez de música bonita, para alabar a Yahweh. Y enseñaban maquillajes para seducir a hombres y seducir eso y todo igual, en vez de. Fíjense ustedes, las mujeres ser rectadas y lucir su belleza natural. Como dice Yahweh, que debe ser modesta. Y taparse, no destaparse como hacían estas. Eso también se lo enseñaron los ángeles, la seducción. Pues sean así, mira, seduzcan los perfumes, los estos, los otros, los trajecitos, los escotes. Anden desnudas, todo eso se lo enseñó. La desnudez, la promiscuidad, todo eso lo enseñaron los demonios, porque eso no salió del hombre. Eso salió de los demonios, que fueron los que en principio hicieron que el hombre cayera y entonces quedara sujeto a todo ese. Eso fue como abrir la cajita de Pandora. Cuando el hombre comió de ese árbol. Ahora cualquier cosa que le metieran en la mente los demonios a hacer, maldad, la podían hacer. Si no se contenían y si no se refrenaban. ¿Y quién los iba a refrenar si no tienen el Espíritu Santo? Entonces se multiplicó la maldad, ¿verdad? Y cubrió todos los hombres de la tierra y toda la intención de sus pensamientos y de sus corazones era solo hacer el mal siempre. Y ven ustedes, Yahweh mirando para abajo y ve ahora la tierra llena, que la quería que se poblara y que fueran fecundos y los bendijo y que tuvieran a los animales en sujeción. Y aquí lo que había era un caos ahora y un desorden horrible. Y en el 6 dice, y le pesó a Yahweh haber hecho al hombre en la tierra y sintió pesar en su corazón. Y Yahweh dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Sin embargo, Noé halló gracia a los ojos de Yahweh. Noé halló favor a los ojos de Yahweh. ¿Por qué? Porque no era tan malo, no era malo. Resaltaba. Todos los demás eran hacer el mal todo el tiempo. Y parece que Noé no, obviamente. ¿Y porque Yahweh dijo que iba a matar a todos los hombres que había creado? Menos a Noé, obviamente. Y a todos los ganados, a todo el ganado y los reptiles y las aves, o sea, a todos los animales los iba a matar. Porque le pesa haberlos hecho. ¿Por qué? Porque estaban contaminados también. ¿Eh? Porque estaban contaminados. ¿Por qué? Porque la tierra se había llenado de violencia. ¿Ves? Y aquí también los animales, ya el hombre perdió la sujeción aquella que tenía sobre los animales. ¿Y qué pasaba ahora? Ahora los animales se podían ir por encima del hombre. Y los demonios, según se habían metido también en las hijas de los hombres, aquí para multiplicarse también, como se metió al principio Lucero en la serpiente, se metieron en otros animales y los volvieron voraces y salvajes. Ellos querían que el hombre fuera salvaje, los animales fueran todos, y que se empezaran a matar hombres, los animales, a matar unos a otros, y el hombre no lo podía parar, porque el pecado que tenía ya había perdido esa bendición de tener la sujeción en sujeción a la creación animal, la perdió. Y ahora las bestias también pueden hacer lo que les daba la gana, fíjense ustedes, porque estaban influidas y afectadas por los demonios, por la conducta demoníaca de todos esos ángeles caídos. Y Yahweh dijo, los voy a tener que destruir a todos. Hombres, mujeres, ganado, reptiles, aves, todo. Menos a Noé.
A Noé, gracias a Yahweh, no los quiso destruir. Porque dice en el versículo 9 que todas estas son las generaciones de Noa, o Noé. Que Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Lo que nadie era. Justo y perfecto. Porque Noé andaba con Yahweh, dice el versículo 9 al 10, y dice que él engendró también 3 hijos. Y otra dice que son Shem, Ham y Jafet. ¿Verdad? Dice el orden de la bendición o el orden de la primogenitura. No necesariamente, porque tampoco. Lo dice en un orden aquí que yo no entiendo, porque se supone que Jafet es el primogénito, ¿verdad? Luego veremos. Y porque Ham está aquí metido y Shem, que es el más jovencito, está primero. No, perdón, Shem es el del medio, si no me equivoco. Bueno, lo vamos a ver ya mismo, vamos a no especular. El 11 dice, la tierra se había corrompido delante de Yahweh y estaba la tierra llena de violencia, lo que ya dijimos, ¿verdad? Estaban salvajes todos los animales, todo lo que tenía vida. Imagínense ustedes, se habían vuelto salvajes y feroces. Y vio Yahweh a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ya no se ajustaban a lo que él había dicho. Que se respetaran así entre especies y que no se mataran unos a otros y que no se comieran, los animales no comieran nada que no fuera planta. Ellos estaban matando y comiéndose unos a otros y comiendo seres humanos también. En el 13 dijo, entonces dijo Yahweh a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos justamente con toda la tierra. ¿Verdad? ¿Quiénes son ellos? Dice, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Pues tiene que ser de los hijos de Yahweh, de los hijos de Elohim, que cayeron y corrompieron a los seres humanos y después los seres humanos pues se corrompían unos a otros y ya se creó este caos. Hazte un arca de madera de ciprés y el arca con compartimientos. Calafatearás por dentro y por fuera con brea. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Bastante grande, ¿saben? Porque esos son como 800 pies, que eso es lo que mide un barco de estos de pasajeros, un crucero de los bien grandes. Mírense ustedes, pero de madera, de ciprés. Y el ancho, imagínense ustedes también, 50 codos de anchura. De alto no tiene mucho, tiene 30, pues así no. Los cruceros tienen mucho más que eso. Pero esto era bastante chata, ¿no? Bastante bajita. Y así no se volcaba, no se viraba en el mar ni con el oleaje ni con nada. Pues por eso lo hizo así. Dice en el 16, harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. Y pondrás la puerta del arca en su costado, la harás con un piso bajo, segundo y tercero. A 3 pisos bien grandes. Y aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir a toda carne que hay, en el que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra los escogerás. En el 20 dice, de las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, en otras palabras, de aquellas vegetales, hierbas y cosas que él había dado y frutas y nueces, incluye también las nueces, las semillas, guárdalo y será alimento para ti y para ellos. ¿Verdad? A los animales les podía dar otras cosas, pero a él, pues, a su familia le daba lo mejor. Y así hizo Noé, conforme a todo lo que Yahweh le había mandado, así hizo. Y así terminamos con el capítulo 6, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo?
añadir algo aquí también. Dixon, que tú por lo general tienes algo que decir, estás escuchando y tienes que añadir, o tú también, Edward. Es que hay muchas versiones, ahora mismo con tanta versión, la versión que yo tengo dice... No te oyes, Edward, se fue la voz. Habla un ¿Me poquito escucha más ahora? duro. Ahora me Sí te escucha. escucho. Ajá. Eso depende de la versión, porque la versión que estoy leyendo dice una pareja Las de cada traducciones, especie. ajá. Sí, que Sí. dice una pareja de cada especie. Sí, pues, pero es lo mismo, ¿verdad? 2 de Sí. cada uno, ajá. Sí, Entiende que es ok. una pareja. Ok, que yo entendía, exacto, que no son 2 de cada uno, sino dos hembras y 2 machos, ¿no es así? Ajá. Si lo traducen, ajá, pero en el hebreo sale así, ajá. Dice 2 y dice macho y hembra. 2 machos Porque y 2 pues, hembras, ¿verdad? nos dice que tomará 2 nada más de cada uno, un macho y una hembra. Ok, ¿Ves? un macho y De una los animales normales. Porque luego Ok, así que en el capítulo 7 nos enteramos de que le manda a tomar otras cantidades de otros tipos de animales. Sí, que son 7, creo que son de los limpios. Ajá. Sí, entonces, pues, ¿verdad? Y vamos a sobre las palabrerías, Sí, no, no, pero que no son se tan confunde. importantes mientras digan lo mismo, ¿verdad? No tenemos que Sí. poner nada. Mientras se concluya lo mismo, se puede decir en 20.000 palabras distintas. Sí. Cada uno tiene la manera de explicarlo. De hecho, tú puedes decir esto en tus propias palabras y contárselo a tus hijos así. Y yo también lo puedo parafrasear, ¿verdad? Y no tengo que estar leyendo de las escrituras. Y vale, mientras no cambie yo la esencia de las cosas ni nada, pues, ajá, es sana doctrina. Bueno, entonces vamos a concluir yo creo que con el 7, porque a lo mejor estamos llegando ya a las 4 horas y se pueden hacer entonces 2 mensajes de 2 horas para pues, concluir con esto del arca. Rafael, Sí, yo creo que te voy a dar una idea con respecto a los videos, ¿no? Los videos normalmente, o sea, y es porque lo sé por otras personas, ellos normalmente 2 horas de cada video le parecen muy largo como para escucharlo, así, hasta en un mismo día a veces. Entonces, pero puede ser corto. hora y media sería muy bueno, porque sería el plazo más o menos que colocan, porque mucha gente dice, ay, pero es que me canso, es demasiado tiempo y tengo que O de hacer una algunas hora, o cosas. se pueden hacer de 1 hora, 1 hora y 15 o algo así. Correcto, Pues sí, también se puede pudiera dividir ser. entonces Pudieras hasta dividirlo en 3, si quieres, en 3. también. Yo creo que a lo mejor sería mejor dividirlo en 3. Sí. ¿Verdad? Queda un poquito Y más así queda la condensado. gente pendiente de que estuvo, cónchale, ya oí esto, tengo que oír el otro también, Ajá. porque no Y pueden quiere quedar parar en donde suspenso. quieran o seguir leyendo o oyendo el siguiente. Sí, sí, tienes razón. Correcto, correcto. Sí, sí. Vamos a hacerlo así. O sea, no hacerlos de 2 horas ni 2 horas, sí, 1 hora y media lo más, pero si se pueden hacer de 1 hora, 1 hora y 15, pues también. Si salen 3, mejor. Correcto. ¿Verdad? El hermano Estuardo, pues allí, que los divida así más o menos, de un tiempo más o menos, y que los corte donde él cree que mejor los debe cortar, para que, para que queden entonces así. Y de hecho, de haber Sí, hecho y yo no una es, pausa, sí, antes de cuando más o menos se fuera a cortar cada uno, de haber hecho una pausa y una despedida y luego empezar el otro, para que pues cada uno tuviera su principio y su fin. también hubiera sido bueno. Ok, pues entonces continuemos con el capítulo 7 del Génesis, queridos hermanos, que es lo que estamos estudiando, ¿no? Analizando, comentando, porque ya pues lo hemos leído varias veces, pero siempre cada vez que uno lo lee, pues uno obtiene más riqueza, ¿no? Y más entendimiento y más profundidad, y uno puede hacer más paralelos entre estas cosas que estamos leyendo aquí de los principios del ser humano en la tierra, pues tienen también sus aplicaciones y sus propósitos, ¿no? Y ya pues después los dilucida y los desmenuza para nosotros. Más adelante en las escrituras nos dice, uno entiende por qué todo esto, por qué se permite todo esto, por qué Yahweh hace al ser humano y ahora de repente lo quiere destruir y dice que le pesa, que se arrepintió de haber hecho el ser humano. ¿Pero por qué Yahweh se arrepiente? ¿Yahweh no es perfecto? Sí, claro que sí. Vamos a mencionar esto también. Yahweh no es que se equivoque, no, es que la perfección de Yahweh incluye el arrepentimiento.
Y esa es una de las características que tiene Yahweh, y no es que él peque, porque para él no hay pecado, porque todo lo que él hace es bueno y justo. Y él no está destruyendo al ser humano aquí por vicio, ni porque el ser humano haya sido bueno. Entendamos eso, si lo está destruyendo es porque se lo merece. Entonces la destrucción del ser humano es una acción justa de parte de Yahweh, independientemente de que Yahweh lo haya creado. Pues ahora vemos que él lo tiene que destruir y está dentro de su potestad y prerrogativa de destruirlo, porque le pertenece a él y porque el ser humano, la humanidad, ha hecho una obra mala y ha llenado la tierra de maldad y de violencia. ¿Ven? Y entonces, para que nosotros entendamos por qué nosotros somos pacientes, somos amorosos, somos compasivos y podemos arrepentirnos, pues Yahweh nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza, con ese mismo carácter de él. Que lo hayamos corrompido, ¿verdad? Es otra cosa. Que querramos ser a nuestra manera es otra cosa. Pero él nos hizo a su imagen y semejanza. Y ya ustedes vemos de dónde viene el arrepentimiento. Viene de Yahweh. Es parte de su carácter. El pesar es parte de su carácter. La alegría es parte de su carácter. La tristeza es parte de su carácter. La justicia es parte de su carácter. Y todo, ¿verdad? Todo como él es. Eso es su carácter. Y ese Continuaremos los capítulos 7 y 9 en la tercera parte de este estudio de la Torá. Recuerden buscarnos en Google como Seguidores de Yahweh en YahshuaWeebly.com.